Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar por la palabra del Señor de esta noche. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendícela, ayúdala. Sé tú, Padre amado, conduciéndonos. Sé tú llenándonos de tu luz. Sé tú abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Y danos sabiduría para entender esta porción de la palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar hablando sobre el capítulo 4 de San Juan. Era necesario pasar por Samaria. Y Jesús se quedó junto al pozo que había construido Jacob en Sicar. Y mandó a sus discípulos a comprar víveres a los pueblos vecinos mientras los esperaba. Eran como las 12 del día. En eso se acerca una mujer con un cántaro para recoger agua. La mujer era samaritana y Jesús era judío, es Judá. ¿Por qué se acercaba esa mujer a las 12 del día cuando la hora de hacer las provisiones para cocinar, para hacer otras cosas? Era necesario conseguir agua del pozo. Y ya las demás personas habían a las 10, a las 9, estaban destinados a conseguir agua. Y se llenaba, porque casi toda la aldea se provisionaba del agua del pozo de Sicar. Llegó esa mujer a las 12 a recoger agua. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y ella se queda admirada porque, como tú, si eres judío, ¿cómo tú me pides agua? Porque los samaritanos y los judíos no se entendían bien. Dos razones principales. La primera razón era que desde el tiempo de Esdras, de la construcción del templo con Nehemías, Sanballat había obstruido la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces había obligado a los hombres a trabajar hasta de noche para vigilar. Y entonces descubrieron que había pues un sabotaje. Desde ese momento dice que esa versión pues de la historia dice que no se llevaban bien pues los judíos y los samaritanos. Pero la verdad es que los judíos, el pueblo de Israel había sucumbido en el año 722 por Sennacherib, que había invadido Samaria y había destruido todo, y todo mandó a sus habitantes a todas las regiones de la tierra y no regresaron jamás. Entonces era un pueblo que no era israelita, pues. Y bien se sabe que los israelitas tenían problemas con los extranjeros por su celo a la ley, por su celo a la promesa. Por esas dos razones no había una buena comunicación con los judíos y los samaritanos. Sin embargo, eso le dice: dame de beber. Y le dice a la mujer: ¿cómo es posible tú que siendo judío me pide de beber? Y eso le dice: si supieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías agua viva. Y eso, señores, aquí no hay un cántaro ni para sacar agua, y tú me pides que saque agua. Entonces le dice: el agua que yo te daré jamás volverá a tener sed, porque es agua viva, porque en tu interior correrá un río de agua viva.
esa agua, Señor, para no venir al pozo. Y entonces le dice, yo sé, dice, que los judíos adoran a Dios en Jerusalén, en el templo, y los de Samaria adoran a Dios en el monte Gerizim, en el santuario que había elegido Jeroboam. Y entonces Jesús le dice, bueno, viene la hora que los verdaderos adoradores se adorarán ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Bueno, veo que tú eres judío y que sabes muchas cosas. Anda, manda a llamar a tu esposo para que venga. Yo no tengo esposo. Claro, bien has dicho, no tienes esposo, porque el que tienes no es esposo tuyo. Veo que tú eres profeta, le dijo. Y se quedó Jesús varios días en esa ciudad de Sicar. Y la mujer sirvió de vehículo de evangelizador para propagar que había encontrado al Mesías, el enviado de Dios. Es algo que, bueno, Juan lo presenta de esa manera y la mujer se convierte en un vehículo para propagar el mensaje de Jesús. ¿Por qué la mujer se quedaba hasta las 12? ¿Por qué era despreciada? ¿Por qué era marginada? Porque su conducta era reprensible. Su conducta no era sin tacha, sino que tenía otros defectos. Y era bien liviana y entonces por eso es que ella era marginada. Sin embargo, eso no determinó eso, sino que más bien la acogió y le dio el mensaje de la palabra. Hay algunas cosas que se tienen que aprender de este mensaje. En primer lugar, Jesús no juzga a la mujer. ¿Por qué entonces la iglesia juzga? ¿Quién le dio esa autoridad a la iglesia y a los pastores y a los líderes para que juzguen a los demás? Cuando Jesús hacía milagros no andaba preguntando, ¿qué es lo que hiciste? Por eso está así. No, hacía milagros y no andaba preguntando nada. Entonces, el juzgar es una falsa enseñanza. Dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que medís seré remedido. Así que hay que cuidarse, pues. Si una persona de la iglesia comete algún error y está caído, lo que hace la iglesia es echarle más carbón y más leña para que caiga más. En cambio, nuestra obligación es tomar de la mano a esa persona y volverla a levantar, resarcirla de todos los pecados y volverla a levantar, restituirla al lugar donde estaba. Esa es la obligación que tiene todo creyente, y no andar juzgando ni andar condenando. Solo Dios es el que condena y solo Dios es el que juzga. Eso es una enseñanza grande que nosotros tenemos que aprender del Señor. El Señor no andaba juzgando a nadie, ni andaba fisconeando, ni andaba chismorroteando. Jesús hacía la obra que le había encomendado el Padre y la hacía sin doblez, sin discriminación. Le derramaba su espíritu sobre todos aquellos que tenían necesidad. Tenemos que aprender nosotros esta gran lección. Sobre todo porque en tiempo de Jesús las mujeres eran marginadas. No tenían derecho de nada.
no tenía, era considerada como un objeto, como un mueble, y era considerada como una esclava. Y los judíos que se comprometían en matrimonio siempre tenían esa misma conducta. De tal manera que los judíos le daban la carta de divorcio a aquella mujer, y aquella mujer que era marginada sufría más porque estaba sola y ya no podía casarse. Y si tenía hijos, con mucha más razón, era explotada, exprimida, expoliada, despreciada, vilipendiada. Y mucho menos aquellas mujeres porque tenían una conducta muy ligera, pues eran mucha más razón marginadas. Pero Jesús no vino a enseñar esas cosas. Él tomó a la mujer, imagínense, acuérdense que Jesús era acompañado por muchas mujeres, y muchas mujeres de ellas le contribuían a los bienes, ¿ya?, para poder seguir adelante con la misión que traía. Porque les decía que el dinero solo sirve para llenar las necesidades, no sirve para otra cosa. La obra es para el Señor y se hace con dinero. La obra necesita de dinero, pero el dinero hay que saberlo administrar, porque uno de los enseñanzas de Pablo, especialmente en los discípulos de Pablo, en el capítulo 4, versículo 23 de la carta a los de Efesios, dice: el que robaba, deje de robar y trabaje con sus manos, haciendo algo para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es para almacenar. Si nosotros trabajamos, por lo menos en lo personal trabajamos para cubrir nuestras necesidades, de ahí tenemos que hacer la obra del Señor. De alguna manera Dios prolonga nuestros ingresos para hacer la obra del Señor. Algo parecido es lo que hay que hacer con la enseñanza de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Habían 5,000 personas. Bien, iba a dar 300 denarios, era muy poco para comprar tantos víveres y distribuir la creación. Y solo habían 5 panes y 2 peces. De ellos alimentó a las personas. En cuanto a la profesión de profeta, solo tenemos en el Antiguo Testamento una pequeña porción que nos habla de la multiplicación de la materia. Y es el caso de Elías, que entrando con la lluvia de Sarepta no faltó el aceite ni faltó la harina. Un milagro del Señor, porque todo es un milagro de Dios. Así Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, se hartaron y sobraron 12 canastas llenas de pan, llenas de desechos de pan. Hermanos, yo los invito a ustedes a que formen parte del ministerio de renovación cristiana, movimiento evangélico renovador, para que ustedes se llenen del conocimiento de Dios y puedan compartir con aquellos que tienen necesidad de la palabra, con aquellos que tienen necesidad de conocimiento, con aquellos que quieren servir a Dios en espíritu y en verdad, y que porque su entendimiento está empobrecido, necesita que se enriquezca con el conocimiento. Ahí hay seminarios, talleres, cursos, etc., para que se quite la venda de los ojos
y se quita el tapón que tenemos en los oídos y podamos ver y oír y podamos convertirnos verdaderamente. Hermanos, vamos a orar por esta palabra. Bendito sea, Padre amado. Sea tú bendiciendo a los oyentes que por alguna razón oyeron esta palabra. Yo te digo que los bendiga y que los inquieta para que pongan por práctica esta enseñanza. Te pido, Padre amado, que seas tú conduciendo las vidas, ser tú redarguyendo, Dios mío, las conciencias, para que puedan servirte verdaderamente, para que puedan ser vehículos de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te hablo para ustedes, sus siervos y Señor. Vamos a hacer ustedes calaveras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Captura.